Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los logaritmos. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto logaritmo. El logaritmo de un número en una base dada no es más que determinar el exponente al cual debemos elevar dicha base para obtener el número. Recuerde que si tenemos una función exponencial o una potencia, como por ejemplo 5 al cuadrado, sabemos que es 25. De manera que el exponente que necesitamos para que 5 nos llegue a ser 25 es el exponente 2. Por lo tanto, el logaritmo de 25 en base 5 será igual a 2. Es decir, que cuando buscamos el logaritmo de un número en una base dada no es más que determinar el exponente al cual debemos elevar dicha base para obtener el número, en este caso 25. Veamos, si tenemos 2 al cubo, sabemos que 2 al cubo es 8, por lo tanto el logaritmo de 8 en base 2 será igual a 3. Es decir, que si tenemos 2 al cubo que es 8, el exponente al cual elevamos 2 para que nos dé 8 es 3. Por lo tanto el logaritmo de 8 en base 2 es 3 y lo que buscamos es el exponente. 3 a la 4 es 81, por lo tanto el logaritmo de 81 en base 3 será 4. Bien, vamos a entrar a la siguiente fase. En esta fase vamos a ver cómo podemos llevar una función de la forma logarítmica a la forma exponencial. Ya sabemos que si tenemos un logaritmo de a en base c igual a x, sabemos que x es el exponente y c es la base, de manera que llevar logaritmo de a en base c, a una forma exponencial simplemente es escribir la base del logaritmo, que es c, y elevarla a la x. Sabemos entonces que c a la x será igual a, es decir, porque recordemos que a es el número que se obtiene elevando c a la x. Por lo tanto, llevarla de la forma logarítmica a la forma exponencial simplemente es escribir la base elevada a la igualdad del logaritmo y igualándolo al número que tenemos en el logaritmo. Si tenemos el logaritmo de 100 en base 10 igual a y, entonces su función exponencial será 10 la base del logaritmo elevado a la y, porque 10 a la y pues será igual a 100. Fíjense, vamos ahora a hacerla recíprocamente. Si tenemos 8 al cuadrado que es igual a 64, esta es una función exponencial, y para llevarla a la función logarítmica pues simplemente tenemos que escribir logaritmo de ¿quién? De 64, porque 64 es el número que se obtiene en base 8, porque la base es 8 y entonces eso será igual a 2. Entonces podemos ver que el logaritmo, si tenemos 8 al cuadrado igual a 64, entonces el logaritmo de 64 en base 8 será 2, porque cuando elevemos 8 al cuadrado obtendremos 64. Vamos a ver la última parte de este video, propiedades de los logaritmos. Esta parte muy importante. Si tenemos un logaritmo de 1 en base a, será igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos a elevada a la 1, esto será igual a 0. Es decir, logaritmo de 1 en base a es 0, porque el exponente que se necesita para que a nos dé 1 es 0. Perdón, a la 0. Esto está elevado a la 0 y por lo tanto nos va a dar 1. Recordemos que toda potencia elevada a la 0 es igual a 1. Si tenemos el logaritmo de a en base a, esto será igual a 1, porque recordemos que toda base a elevada a la 1 es igual a ella misma. O sea,
una base a elevada a la 1 siempre será igual a ella misma. Veamos, si tenemos logaritmo de P por Q en base a, donde evidentemente tenemos un producto, esto será igual al logaritmo, será igual a la suma de los logaritmos. Es decir, que el logaritmo de P por Q en base a será igual al logaritmo de P en base a más el logaritmo de Q en base a. Veamos este ejemplo. Si tenemos logaritmo de C por M por T en base a, esto será igual al logaritmo de M en base a más el logaritmo de, perdón, este es el logaritmo de C en base a más logaritmo de M en base a más el logaritmo de T en base a. Bien, veamos la siguiente propiedad. Si tenemos un logaritmo de P a la Q en base a, donde evidentemente tenemos una potencia, esto será igual a Q, que es el exponente, por el logaritmo de P en base a. Es decir, cuando tengamos un logaritmo el cual es una potencia, lo que tenemos es que multiplicar el exponente por el logaritmo, Q por logaritmo de P en base a. Si tenemos el logaritmo, este ejemplo, logaritmo de A por B a la 6 en base a, donde evidentemente tenemos una potencia, entonces esto será igual a 6, que es el exponente, que multiplica al logaritmo de A por B en base a. Entonces lo que hacemos es multiplicar el exponente por la base del logaritmo. Pero fíjense que acá tenemos el logaritmo ahora de un producto. Por lo tanto, esto será igual a 6 logaritmo de en base a de A más 6 por el logaritmo de B en base a. Bien, veamos ahora la siguiente propiedad. Si tenemos el logaritmo de P sobre Q, donde evidentemente es un cociente, pues tendremos que el logaritmo, esto será igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Es decir, que esto será igual al logaritmo. Bien, esto como que vamos a cambiar el. Esto será igual al logaritmo de P en base a, perdón, aquí no tenemos la base, pero en base a, logaritmo de P en base a menos el logaritmo de Q en base a. Veamos este ejemplo. Si tenemos logaritmo en base a, logaritmo de Z sobre T en base a, será igual al logaritmo de Z en base a menos el logaritmo de T en base a. Es decir, que cuando tengamos el logaritmo de un cociente, será igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Veamos la siguiente propiedad. Si tenemos el logaritmo de la raíz enésima de P en base a, donde evidentemente es una radicación, tenemos un radical, la regla dice que será igual al logaritmo del subradical en su base. Recuerden que el subradical es P sobre el exponente, perdón, sobre el índice de la raíz. Es decir, que el logaritmo de la raíz enésima de P en base a será igual al logaritmo de la cantidad subradical en su base en base a sobre el índice del radical. Veamos este ejemplo. Si tenemos el logaritmo de la raíz sexta de P en base a, por supuesto, esto será igual entonces al logaritmo de P en base a sobre el índice del radical, que es 6. Hasta aquí nuestro tutorial.